Muy buenos días, estimados amigos. Abrimos una vez más esta página de Medicina y algo más, cuyo objetivo fundamental está en difundir la ciencia, la cultura y el arte. En esta ocasión, esta página se abre para poder platicar, para poder disertar en relación a una pandemia mundial, a una verdadera epidemia que se llama obesidad. En este trabajo he de mencionar que reitero muchas ocasiones, una y mil veces más, algunos conceptos con la única finalidad de que esto quede perfectamente claro. No existe ninguna otra razón. Su amigo Ramón Camacho Delgado, doctor Ramón Camacho Delgado, abre esta página sobre la obesidad. Y por supuesto que tiene un objetivo: plantear de manera abierta cuáles son los aspectos de tipo educativo y de qué manera se debe de enfrentar. De tal suerte que en estos momentos quiero comentarles: la obesidad es una enfermedad de etiología multifactorial, de un curso crónico, en la cual siempre se encuentran involucrados aspectos de índole genético, ambientales y sobre todo estilos de vida, los cuales no son saludables. Y esta enfermedad, esta gran pandemia, este problema de nuestros días, se caracteriza por ser un balance positivo en la energía que ocurre cuando la ingestión de calorías excede al gasto energético. Y por lo tanto, hay un aumento en los depósitos de grasa corporal. Existen en la actualidad varias formas de poder detectar la obesidad. Por supuesto, en la etapa infantil, dependiendo en el país donde se encuentre, existen tablas de un peso y sobrepeso que van orientándolos de acuerdo a las características del país en el que se trate. Sin embargo, se tienen a la mano, ya para determinar la obesidad, el índice de masa corporal. Y este es muy útil porque se puede utilizar a nivel poblacional. Es un estudio fácil y sencillo de realizar, en donde solamente se obtiene un cociente de peso sobre talla al cuadrado. Muy fácil de obtener. Y por supuesto, inmediatamente se identifica quién tiene baja de peso, peso normal, sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. También existen, pues, otra manera de poder identificar la obesidad, y dentro de ello está la circunferencia de la cintura. Y ese es un indicador, ciertamente, de obesidad, pero sobre todo de adiposidad central. Y ahí, o por medio de este, se puede evaluar las posibilidades del riesgo cardiovascular. Insisto, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad es un problema de tipo crónico, muy complejo, multifactorial, donde tiene que ver mucho el ambiente obesigénico. Y afortunadamente, como en muchos de los padecimientos, es prevenible. Y por supuesto, este gran problema suele iniciarse en la infancia. Ahí es donde empieza a presentarse, en la adolescencia. Y por supuesto, en cuanto permanece ese desequilibrio energético entre la ingesta y el gasto, pues se van realizando los depósitos de grasa y se va engendrando
la obesidad. De tal suerte, insisto, y vuelvo a remarcar que es un trastorno metabólico que va a conducir a una excesiva acumulación de grasa corporal y, por supuesto, de acuerdo a la talla y el sexo de cada individuo. Es un desequilibrio y es prevenible. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, de tal suerte que nosotros, bajo esta definición, podemos mencionar que es un problema mundial, es un problema de salud pública mundial, es un problema de salud pública en nuestro país. Solamente se espera que 1.700.000 personas de adultos en este momento padecen sobrepeso y 312 millones tienen ya obesidad. Diferentes países del orbe, Rusia, Egipto, Estados Unidos, hasta un 30% de su población la padecen. México no es la excepción. Nuestro país no es la excepción. Y todo esto tiene relación con algo que se conoce como transición y polarización epidemiológica. Y toda esta involucrado por los cambios en la nutrición que existen y han existido a través del tiempo. Repito, es por la transición epidemiológica y la polarización epidemiológica. ¿En qué consisten ambos conceptos? La transición epidemiológica es la sustitución lenta y progresiva de las enfermedades infectocontagiosas o transmisibles por las crónico-degenerativas, el cáncer y la violencia. Perfectamente claro. Y por supuesto, la polarización epidemiológica consiste en que aún se expresan las enfermedades transmisibles que son propias de cuestiones particulares como la pobreza, y además ya están apareciendo las enfermedades crónico-degenerativas gracias a estilos de vida no saludables, y ahí aún todavía es peor, por una sencilla razón, porque nosotros sabemos que los cambios de hábitos y costumbres nutricios son muy importantes. ¿Quién puede negar que en nuestro país, quién puede negar que en Michoacán las bebidas azucaradas son predilectas de los miembros de nuestra sociedad? Nuestro país, México, ocupa un deshonroso primer lugar en donde existe una gran ingesta de bebidas azucaradas llamadas refrescos por cada persona que se encuentra en nuestra sociedad. Litros y litros se consumen de esas gaseosas que lo único que generan son enfermedades. Y nuestro país ocupa el primer lugar en la ingestión de estos líquidos que, por supuesto, no es solamente por el azar, sino están promovidas por medios de comunicación masiva en donde se hace alarde de estas bebidas que consume la población. Y por supuesto, eso se transmite también en una cuestión nutricional, porque se ha abandonado la alimentación producto del campo de manera sana para tomar y hacer uso y abuso de bebidas y alimentos ricos en harinas y calorías que lo único que hacen es la acumulación de grasa en los individuos. Ya lo saben ustedes, esas sopas y alimentos que promueven rápidos de hacer y que han sustituido poco a poco el alimento que antaño era saludable. Ahora, por la forma de vivir, se consumen aún más y, por supuesto, en la salud se están pagando
las consecuencias. El ir abusando de estos alimentos chatarra rápidos de consumir, rápidos de elaborar, pero con grandes cantidades de azúcares, de carbohidratos, de grasas que dañan a nuestra salud. Fíjense nada más, solamente una quinta parte de los niños en edad escolar y un tercio de adolescentes presentan exceso de peso. Es decir, una combinación de sobrepeso más obesidad, que es una diada desgraciadamente diabólica. En Michoacán, de 7 a 8 adultos, o de 7 a 8 adultos de cada 10 mayores de 20 años presentan exceso de peso. De tal suerte que el 77%, 78% de nuestra población mayor de 20 años presenta obesidad. Y esto ya es hablando de nuestro estado, que además quiero decirles y afirmar que también estamos ocupando, y esto ya desde por ahí del año 2014, 2015, el primer lugar de obesidad escolar en el mundo, señores. Esto es una verdadera desgracia. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en personas de 5 a 11 años ha aumentado a través del tiempo. Nada más, fíjense bien, en 1999 era el 18.6%, en el 2006 26%, y ya para estas alturas prácticamente el 38%. Son cifras terribles. Y sin embargo, pues el problema cada vez es más patente y desgraciadamente las campañas que hacen en contra de ello no tienen su mayor efecto porque son solamente de palabras, sin acciones concretas de tipo educativo. Fíjense bien que en los últimos 20 años, en los niños la obesidad ha aumentado del 10 al 20%. En los adolescentes del 30 al 40%. Y en los adultos del 60 al 70%. Es terrible el problema que estamos sufriendo de sobrepeso y obesidad. En un estudio que se realizó en escuelas públicas de educación básica del estado de Michoacán, se habla que el sobrepeso en estas escuelas públicas va aproximadamente en el 21%, mientras que la obesidad el 11%. Sumado este 21% y el 11% de sobrepeso y obesidad dan pasmosamente una realidad cruda en relación a este gran problema de salud pública. Esto ya es en Michoacán. Entonces estamos hablando de 21 y 11, imagínense, el 32%. Aunque quiero aclararles que en Jalisco todavía se alcanzan cifras aún mayores que en el estado de Michoacán. Pero esto no nos debe de tener muy preocupados de lo que está pasando ya en las escuelas públicas de educación básica en el estado de Michoacán. De tal suerte que esto ya lo había comentado antes, que desde el 2014 nuestros niños de educación escolar básica ocupan el primer lugar en obesidad en el mundo. Y eso es bastante grave. Y disculpen ustedes que insista, porque mientras tengamos nosotros un enfoque curativo del problema, jamás vamos a tener resultados. Y además quiero decirles, nosotros como seres humanos estamos compuestos de 3 esferas: la biológica, la psicológica y la social. Y simple y sencillamente, con factores de riesgo que provoca la obesidad, estos niños de ahora, en corto tiempo,
en los adolescentes o los adultos jóvenes del mañana van a tener diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, isquémicas como el infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades osteoarticulares. Y además quiero mencionarles que existen trabajos científicos en donde el cáncer de mama y de próstata ya se relacionan con este gran problema de sobrepeso y obesidad. Fíjense cuál es el futuro de nuestros niños y adolescentes de la hora con estos problemas y estos factores de riesgo a padecer estas enfermedades. Véanlo, no es nada gratificante. Y eso es solamente en el aspecto orgánico. ¿Cuánto dinero se debe de invertir con esa postura que solamente va hacia la curación y no hacia la prevención? Y ojo, si existe una alteración en una esfera, la biológica, va a impactar también en la psicológica y en la social, o en cualquiera de ellas va a impactar en las otras. Hay estudios muy serios que un niño con obesidad es presa de la ansiedad. La ansiedad que trata de controlarla a través de la ingesta de los alimentos. Y por supuesto, esto no va a curar la ansiedad. Y es un camino lento y seguro para la depresión. Luego entonces, un niño, un adolescente obeso será apresado por la ansiedad y la depresión. Y por consecuencia de algo que es parte de la vida cotidiana, el estrés. El famoso estrés, pero estamos hablando del estrés patológico, el estrés que enferma, el estrés que lleva a hacer un círculo vicioso de angustia, estrés, ansiedad, depresión, comer, comer, comer y comer. Y por supuesto, esto lleva a otro grave problema, a una autoestima disminuida, a una autoestima dañada, que no le va a permitir un desarrollo adecuado desde niño, en la adolescencia y mucho menos en la adultez. Y quiero también dejar claro que los aspectos sociales de señalamiento, de estigmatización, en donde dicen, ahí va el ñoño, ¿verdad?, causan también bastante daño. Porque además hay discriminación al niño gordito en la etapa escolar, discriminación al obeso en su actividad cotidiana, en el trabajo, en la familia, en la sociedad en general, de tal suerte que es un daño tremendo en lo biológico, en lo psicológico y lo social, y que muchas veces el individuo enfermo intenta atacarlo comiendo más y más y más de acuerdo a su angustia, a su ansiedad, e insisto, se convierte en un círculo vicioso. ¿Y qué pasa? Se altera toda la vida. Se ha demostrado ya, como hemos dicho anteriormente, que en la medida que se es obeso, obviamente hay una disminución en la actividad física y lo reemplazan en la actualidad por ver la televisión, por estar haciendo uso de los videojuegos o incluso con la computadora. Estos avances tecnológicos también son parte de una problemática de nuestra vida moderna. Y por supuesto, estos acompañados de los cambios nutricionales que ha habido en esta época moderna, rápida. Y fíjense bien, habitualmente los niños no desayunan en casa, van a la escuela y obviamente
esa colación, ese alimento en la escuela está muy alejado de ser el más sano, sobre todo en las cooperativas. Las cooperativas que promueven el consumo habitual de una sociedad que promueve la alimentación chatarra. Y por supuesto, no hay ningún respeto a los horarios establecidos en esta vida moderna para tomar los alimentos, como es el desayuno, la comida y la merienda. Entonces, todo esto se ve en trastocar los hábitos alimentarios que son inadecuados. Lo he dicho varias veces en esta presentación. Dietas ricas en concentraciones altas de lípidos, de hidratos de carbonos, perfectamente bien refinados para que se absorban rápidamente. Y por supuesto, el consumo de esos alimentos industrializados, alimentos chatarra, que además son promovidos por todos los medios de comunicación que están a nuestro alcance. Y por supuesto, esto se da en todas prácticamente las familias y sobre todo cuando ambos padres laboran. Y por supuesto, se ha alejado de aquel antaño donde la comida era saludable. Se hacía uso de las verduras, de los vegetales y de la fibra. Hoy nos vemos avasallados en términos generales por hábitos de alimentación que están ocasionados por algo que se llama comercialización y globalización de los alimentos a través, insisto, de las bebidas industrializadas, la disminución del ejercicio y el aumento del sedentarismo. Esto, y debe quedar perfectamente claro, constituyen ambientes obesigénicos, de tal suerte que lo tenemos de tener bien claro. En nuestro país se estima que por cada hora que se dedica a ver la televisión se incrementa un 12% el riesgo de la obesidad en niños de 9 a 16 años. Y quienes se dedican de 3 y 6 horas diarias a ver la televisión o jugar videojuegos, pues aumenta esa posibilidad. Esto es estratosférico. Y fíjense bien, en las escuelas públicas de educación básica en Michoacán, pues prácticamente no se hace deporte. De tal suerte que sobrepasa al 62, prácticamente el 63% de los niños que acuden a estas escuelas donde no se hace ejercicio. No existe una cultura de el ejercicio y por lo tanto el sedentarismo va ganando su paso. ¿Qué tenemos a nuestra mano? ¿Qué tenemos en nuestra mano todos los que trabajamos en el área de la salud? Médicos, enfermeras, nutriólogos, todos los que nos dedicamos al área de la salud. Tenemos una herramienta que tiene muchos años que se ha hecho y que se ha dicho, y eso se llama educación. Educación más educación para atacar estos problemas de salud que son muy importantes. La educación en el individuo, la educación en la familia, la educación en la escuela, la educación en el trabajo, pero de manera concreta, práctica, con ejemplos perfectamente bien identificados. No una educación que solamente es de palabra. Y en pocas palabras, debo de decir que la promoción de educación a la salud, como se marca en la historia natural de la enfermedad, así debe de llevarse a cabo, porque solamente el poder de convencimiento de la educación a la salud puede hacer y se puede dar un enfrentamiento tácito
contra las políticas neoliberales y por supuesto que están presentadas desgraciadamente por los medios de comunicación masiva, donde se observa un gobierno indolente que no le interesa para nada la salud de su población, de su gente, la historia natural de la enfermedad bajo su ambiente social es la vía y el acceso más directo hacia la salud, pero interpretándola de manera adecuada, de manera específica, como la crearon quienes pudieron esbozar esta historia natural de la enfermedad en su contexto social, siendo más importante o siendo muy importante el contexto social, donde están los factores de riesgo, donde están los determinantes para la salud o para la enfermedad. Insisto, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, se debe de generar una organización construyendo espacios para el desarrollo de salud de las colectividades y que estas colectividades puedan también ser tomadas en cuenta en analizar, discutir sus problemas de salud para que planteen también sus posibles soluciones. Y esto solamente debe ser en un entorno social, en la parte interna de la comunidad, donde se puedan construir consensos, tomas de acuerdos y haciendo uso y el ejercicio de las comunidades con una visión anticipatoria. Entiéndase bien, una visión anticipatoria, preventiva, construida desde las bases de la comunidad para poder hacer realidad el ejercicio de una comunidad consciente. Y obviamente ese ejercicio nazca y tenga sus bases en el pueblo. ¿Por qué? Porque esa visión anticipatoria y preventiva debe dinamizar, debe partir de acciones concretas en la comunidad, en beneficio de su salud individual, familiar y colectiva, comunitaria, siempre con un enfoque integral en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, y siempre trabajando en colectivo, trabajando en equipo. Ese es el alma de la historia natural de la enfermedad, que va orientada a que las medidas preventivas deben partir de las entrañas de la sociedad, en el trabajo de equipo, prevención primaria, educación y promoción a la salud y protección específica debe surgir del trabajo en equipo, de la colectividad. La salud debe ser producto de una sociedad consciente, insisto, donde se discuta, se analicen y los problemas. No que los problemas quieran solucionarse desde la parte superior y obviamente no quitan todos los factores de riesgo en donde se encuentra la sociedad en general, la comunidad. Y por supuesto, fíjense bien, bajo la organización de todas las acciones y siempre el eje central debe ser la participación comunitaria. Ojo, a la participación comunitaria que debe de tener bien clara cuál es su estrategia política, objetiva, insisto, de una visión anticipatoria y preventiva de la enfermedad. Todos los padecimientos son eminentemente preventivos y este es uno más de ellos. Luego entonces, ¿qué es importante? Y lo he dicho muchas veces en mis clases. Frente a mis alumnos, se debe de empoderar
a la comunidad, darle el poder a la comunidad para que solos, en su autodeterminación, con una autorresponsabilidad, se lo digo a mis alumnos, con autorresponsabilidad, la comunidad puede y es capaz de generar entornos saludables, y entonces las medidas de prevención dejan de ser palabra, porque son acciones claras, concretas, conscientes de la comunidad, en donde la comunidad puede generar un ambiente propicio para preservar la salud y, por supuesto, alejar todos los hábitos y costumbres que son obesigénicos. Ojo, aquí es donde nosotros debemos, como trabajadores de la salud, empoderar a la comunidad. Y por supuesto, también lo he dicho muchas, pero muchas ocasiones, esta es la única manera de impulsar la construcción de una comunidad que debe de actuar de manera continua y coordinada para defender su salud. Y solamente cuando la comunidad asuma la obligación que tiene como educador en la parte intrínseca de su sociedad, en donde se compromete esta sociedad a desarrollar procesos que organicen, que potencien el desarrollo de la comunidad, en donde todos sus integrantes participen en sus saberes y experiencias, en un proceso de transformación de su propia comunidad. Es hacer algo que también he dicho mucho, y lo he dicho por todos lados. Es hacer valer el derecho a pensar y a construir una nueva forma de vida en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural. Y eso nadie, pero nadie, no lo puede quitar. De tal suerte que creo que retomando la historia natural de la enfermedad en su ambiente social, bajo el amparo social y aplicando las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria, pero haciendo énfasis en la construcción de estos saberes en la colectividad, es la mejor vía de aplicar una visión anticipatoria y preventiva de este problema y muchos problemas que en la actualidad nos aquejan. Por hoy es suficiente. Les doy las gracias por atenderme en esta revisión breve, rápida, de un problema de salud muy importante en el mundo, en nuestro país, donde somos protagonistas, como lo he dicho, ocupando primeros lugares en obesidad, porque ocupamos los primeros lugares en la ingesta de bebidas azucaradas, porque ocupamos los primeros lugares en alimentación, hábitos y costumbres cercanos a la comida chatarra, y que hemos abandonado las buenas costumbres en la alimentación como producto de esta sociedad, pues su amigo y servidor se despide esperando que esta exposición le sea de utilidad a todos aquellos oídos susceptibles de practicar la medicina preventiva, la visión anticipatoria, la promoción y educación a la salud, la protección específica. Es una de las escasas vías que tenemos nosotros como trabajadores de la salud ante estos problemas graves que he mencionado.